tanto ADN como ARN están constituidos de nucleótidos. Y cuando nos hablan de nucleótidos, pues nosotros imaginamos primero a una base nitrogenada, ¿cierto? Las bases pueden ser tanto purinas como pirimidines. Exacto. Usted tiene que ya saber o recordar del semestre anterior cuáles son las bases purinas, en este caso adenina y guanina, y las pirimidinas son la citosina, timina y el uracilo. ¿Cuál sería la diferencia que ustedes encuentran entre las purinas y las pirimidinas? ¿Cuál sería la diferencia estructural que pueden observar cuando ven el ciclo? ¿Dónde se encuentra el grupo amino? ¿Qué tienen las purinas? Un doble anillo, ¿no es cierto? Vemos que hay un doble anillo en las purinas. ¿Y qué pasa con las pirimidinas? Tienen un solo anillo. Excelente. Entonces, a simple vista, la diferencia estructural entre purinas y pirimidinas efectivamente es el anillo. Purinas cuentan con doble anillo, pirimidinas con anillo simple. Si adenina y guanina son purinas, entonces usted tiene que poder también identificarlas o diferenciar. En la prueba es muy probable que le aparezca alguna de estas imágenes para que usted identifique qué base nitrogenada es. Entonces primero tiene que empezar identificando si es purina o si es pirimidina. Y luego, si le pedimos que además coloque o identifique el nombre, entonces ahorita sería interesante poder puntualizar y encontrar las diferencias entre adenina y guanina, que son purinas. ¿Ok? Entonces, ¿qué grupo funcional está presente en la adenina? El NH2, que es el grupo amino. ¿Dónde se ubica este grupo amino? En el carbono número 6. Si usted observa la imagen de la adenina, ve que en el carbono número 6 está el grupo amino. Entonces, no se olvide que adenina tiene doble anillo y en el carbono número 6 está conectado un grupo amino. En cambio, en guanina, ¿qué grupos funcionales podemos observar? El grupo amino y también el CO, que es un carbonilo, ¿cierto? Entonces, en la guanina vemos que hay dos grupos funcionales. Está el amino y está el carbonilo. El carbonilo se ubica en la posición número 6 del anillo y en cambio el amino se ubica en la posición número 2 del anillo. Entonces, con esas diferencias usted ya puede reconocer si es adenina o si es guanina. Adenina, un solo grupo funcional, que es el amino en el carbono 6. Guanina, dos grupos funcionales. El grupo CO en el 6 y el grupo amino en el 2. Entonces es fácil identificar entre una y otra. ¿Ok? Bien, en el caso de las pirimidinas, citosina, timina y uracilo. Sabemos que el uracilo está presente solamente en el ARN. Estas tres son pirimidinas. Entonces ahora veamos cómo diferenciar entre las tres. En el caso de la citosina tenemos dos grupos funcionales. El grupo amino y el carbonilo. Nunca voy a poder confundir con guanina porque guanina tiene dos anillos y este tiene solo uno. ¿Dónde está ubicado el grupo amino en la citosina? En el carbono 4. ¿Dónde está el grupo carbonilo? En el 2. ¿Ok? Muy bien. Esa es la citosina. Citosina. En el caso de la timina no tiene solo dos grupos funcionales, tiene tres grupos funcionales. Tienen dos grupos carbonilo y un CH3 que es el metil. ¿Ok? El carbonilo está tanto en el carbono 4 como en el 2. Y el metil en el carbono número 5. Entonces, tres grupos funcionales en la timina. Es la que más grupos funcionales tiene de las tres. ¿De acuerdo? Y el uracilo es muy similar a timina. La diferencia entre ellos dos es que, ¿cuál? Que no tiene metil. Entonces, uracilo también, solo dos grupos funcionales como citosina, pero uracilo lo que tiene es en el carbono 4 y en el carbono 2
el grupo CO, nada más, no tiene metil. ¿Para qué me sirve establecer estas diferencias a más de poder decir uracilo, citosina, timina, etc.? Me sirve para el metabolismo. Porque, por ejemplo, cuando hablemos del metabolismo, como timina se parece tanto a uracilo, lo que se suprime es el metil, entonces va a haber una conexión metabólica entre estas dos. Entonces la estructura no solamente me sirve para identificar y decir esta es guanina, citosina, sino que también se conecta con el metabolismo. Todo lo que es la estructura siempre va a tener una conexión con el metabolismo. ¿De acuerdo? Bien. Decíamos que tanto ADN como ARN son una secuencia de nucleótidos. Entonces, si ya revisamos las bases nitrogenadas, ¿qué le faltaría a una base nitrogenada para decir que es un nucleótido? Grupo fosfato. Pero antes del grupo fosfato, el azúcar. Porque recuerden que cuando hablamos de nucleótidos, hablamos de la fusión de tres elementos: la base nitrogenada, el azúcar y el fosfato. Entonces, si ahorita revisamos bases nitrogenadas, todavía para ser un nucleótido debería tener azúcar y fosfato. Entonces, vamos primero a ensamblar o hablar del azúcar. El azúcar de los ácidos nucleicos es una pentosa. En el ARN, ¿cuál sería el azúcar? La ribosa en el ARN. Y si hablamos del ADN, es la desoxirribosa. Eso quiere decir que al mirar esta imagen que tenemos en pantalla, fijémonos en esta que es el azúcar. Miren, este es el azúcar. Y situémonos en la posición 2, que sería esta. ¿Qué pasa en la posición 2? No hay que... ¿Qué pasa en la posición 2 de la ribosa? Nosotros ya estudiamos los azúcares, ya vimos a la ribosa. ¿Qué no tiene aquí? Porque ¿qué ven? En los demás, ¿se acuerdan? Había OH, H. Pero aquí no hay oxígeno en ninguna de las posiciones. Entonces, ¿qué tipo de azúcar sería? Una desoxirribosa, porque no tiene el oxígeno. Es una desoxirribosa. Y en cambio, si tuviera el oxígeno en la posición 2, sería una ribosa. Entonces, mirando la imagen, yo puedo ver si es desoxirribosa o si es ribosa. La unión de la base nitrogenada más la ribosa todavía no es un nucleótido, pero se llama nucleósido. Entonces, base más el azúcar, nucleósido. ¿Qué le está faltando? El fosfato. Muy bien. Y en la imagen de abajo, ya tenemos la presencia del grupo fosfato. Base, azúcar y fosfato. Y ese ya es un nucleótido. Entonces, base más azúcar, nucleótido. Base, azúcar, fosfato, nucleótido. La nomenclatura de cada una de estas es también fácil para identificar. Por ejemplo, en la de arriba empezamos mencionando el azúcar. Ya les dije que era desoxi. Entonces, desoxi, y como se trata de la base, que en este caso es la citosina, pero cuando está unida ya al azúcar, se llama desoxicitidina. Es la forma de nombrar a un nucleósido. ¿Ok? También existe la posibilidad de otra forma de nomenclatura en la que decimos desoxirribofuranosil citosina. Entonces, cualquiera de las dos formas sirve para nombrar al nucleósido. Desoxicitidina o también desoxirribofuranosil citosina. Y en el caso del nucleótido, en cambio, la forma de la nomenclatura empieza mencionando a la base nitrogenada con la terminación in y luego al fosfato. Entonces, adenosin monofosfato. Cuando utilizamos la palabra adenosin, esto ya me indica que aquí en el nombre se está fusionando la base con el azúcar, por eso se menciona adenosin. Y 5-monofosfato para referirse al fosfato que también está formando parte de la estructura.
¿Ok? Entonces, claro, cuando tenemos solo la base, adenina. Cuando la base ya se fusionó con el azúcar, adenosina. Y si también ya entró el fosfato, 5 o la posición 5 monofosfato. Entonces, al leer ese nombre, adenosin 5 monofosfato, yo digo, eso ya es un nucleótido. Si leo solamente desoxicitidina o desoxirribofuranosilcitosina, eso es un nucleócido. En Harper, cuando ustedes estudien y lean el capítulo, van a encontrar también una tabla donde está la nomenclatura de todos los nucleócidos y también de los nucleótidos. Ahí van a encontrar una tabla de cómo nombrar cuando es nucleócido y cómo se nombra cuando ya es nucleócido. Entonces revisen eso, analicen bien, porque puede ser que en una prueba se les coloque alguna de esos nombres para que ustedes unan con una imagen, por ejemplo. Entonces, para que tengan presente eso. Bien, ¿qué más tenían que tener claro del semestre anterior? Es que los nucleótidos no solamente tienen que ver con el ADN, sino que también existen otros nucleótidos que no tienen que ver con información genética, sino con otras funciones. Y cuando vemos, por ejemplo, el ATP, hemos hablado tanto del ATP, del adenosin trifosfato, que si me preguntan químicamente o estructuralmente qué es el ATP, pues yo miro la estructura, la fórmula, y digo, es un nucleótido. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque veo que hay una base, hay un azúcar y 3 grupos fosfato. Entonces, claro que analizando la estructura del ATP y me preguntan qué es, yo digo, es un nucleótido. Es un nucleótido trifosfato. ¿Y qué función tiene? Ya sabemos que es la moneda de intercambio energético de la célula. El ADP también es un nucleótido. Tiene 2 grupos fosfato. Su base, el azúcar y los grupos fosfato. Entonces también han existido nucleótidos, como los que estamos mencionando ahora, que tienen funciones totalmente diferentes a la de los ácidos nucleicos. Otro ejemplo de nucleótido que también hemos visto durante nuestro estudio de bioquímica es el NAD o el NADP. También, estructuralmente hablando, es un nucleótido. Aquí vemos que tiene, en este caso en el NAD, la nicotinamida, el azúcar y un fosfato. Y abajo, como es dinucleótido, aquí en cambio está una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. Con razón el NAD, ¿no es cierto?, es la nicotinamida dinucleótido, porque hay 2 nucleótidos que forman parte de su estructura. ¿Sí? Y nosotros ya hemos hablado, ya lo hablamos la semana anterior en las vitaminas, ya dijimos que en el caso del NAD aparecen las reacciones catabólicas y en cambio el NADP aparecen las reacciones anabólicas, ¿cierto? Eso ya lo puntualizamos, pero químicamente, ¿qué han sido? Nucleótidos. ¿Qué función tienen? Acarreadores electrónicos, en el caso del NAD. En el caso del NADP, ¿cuál es su función? Molécula con poder reductor. ¿Sí? Esos conceptos los tiene que tener, pero así súper claros, porque es fundamental en la bioquímica. La molécula del lado izquierdo, en cambio, es el AMP cíclico. Miren, ahí tenemos la representación del AMP cíclico. Se ve la base nitrogenada, se ve el azúcar, se ve el fosfato. ¿Por qué se llama AMP cíclico? Porque estamos viendo que el fosfato se cicla y se une al azúcar. Miren aquí cómo se da el ciclamiento. El fosfato se cicla al azúcar. Por eso se llama AMP cíclico. ¿Qué es esto? Es un nucleótido. Tiene la base, tiene el azúcar, tiene el fosfato. ¿Qué función cumple el AMP cíclico? Señalización celular. Siempre va a estar involucrado en una respuesta celular, porque la idea es poder transmitir un mensaje. Entonces, ahí tenemos al AMP cíclico como participando en señalización celular para que al final se desencadene una respuesta celular. Entonces, conclusión de esto, los nucleótidos no solamente están relacionados con lo que es el ácido nucleico, también hay otros nucleótidos que cumplen otras funciones. ¿De acuerdo? Bien. Antes de entrar al metabolismo, también necesitamos recordar algunas características y funciones tanto del ADN como del ARN. ¿Qué estoy
la base que yo necesito que tengan para poder avanzar hacia el metabolismo. En el caso del ADN, sabemos que como característica principal, el ADN es bicatenario. ¿Qué significa que es bicatenario? Que tienen dos hebras que se enlazan para formar una doble hélice. Entonces, en el ADN hay dos hebras de polinucleótidos que se enrollan para formar la doble hélice. Como vemos en la imagen, hacia el interior de esta doble hélice se ubican las bases, como que buscando protección. Hacia la parte interna están las bases y en cambio en la parte externa está el azúcar y el fosfato. Entonces, la idea de esa posición es precisamente para proteger a las bases. Otra característica importante que debemos recordar es que la orientación de las hebras en el ADN siempre están en sentido 5'3'. Pero cuando estas dos hebras se entrelazan, ¿no es cierto?, resulta que si bien es cierto, cada una tiene la orientación 5'3', la otra hebra de acá le toca, para respetar esa misma orientación, le toca estar en sentido antiparalelo, ¿cierto? Entonces, tenemos siempre la orientación es 5'3'. Miramos la primera hebra, 5'3', de arriba hacia abajo. En la otra hebra también tenemos 5'3', pero para lograr que esas hebras se conecten, resulta que tenemos como que ponerle de cabeza al polinucleótido para que mantenga la posición 5'3'. ¿Alguien estaba bien decir que para la interpretación esto siempre iba de 5' a 3' o también puede ser de 3 a 5? No, siempre, como ven aquí la flechita, de 5 a 3. Aquí también de 5 a 3. Pero para que esta hebra se pueda comunicar con esta otra hebra, es como que le tocara ponerse de cabeza. Y en ese sentido, entonces, hablo de antiparalelo, porque no se quedan como que las dos en esta imagen 5'3", 5'3", sino 5'3", 5'3". Se le toca ubicarse antiparalelo, pero el sentido siempre será 5'3'. ¿De acuerdo? Bien, uno se pregunta también cómo harán las bases para poderse conectar y poder formar esta doble hélice. Y entonces, ¿qué debe haber entre estas bases para que se puedan unir y no se separen las hebras? Fuentes de hidrógeno. Además de fuentes de hidrógeno también se suman otras fuerzas, como por ejemplo fuerzas hidrofóbicas, se suman fuerzas de Van der Waals, y todos apoyan o unen esfuerzos para lograr darle estabilidad a la doble hélice. En la imagen también podemos ver que entre adenina y timina se tejerán dos fuentes de hidrógeno, mientras que entre guanosina y citosina se tejerán tres fuentes de hidrógeno. ¿Okay? Y gracias a esos puentes es que las dos hebras pueden permanecer unidas y formar la doble hélice. ¿Ok? Bien. También hay que reflexionar y analizar que el ADN tiene aproximadamente una longitud de 2 metros. Y para que el ADN pueda entrar en el núcleo, uno se pregunta cómo hace algo que casi mide 2 metros para entrar en algo tan pequeño. Y la respuesta es que debe ¿qué? Enrollarse. Debe haber un nivel de compactación tal que le permite entrar en el núcleo, que es algo tan pequeño. Y entonces, mirando la imagen, vemos que ahí se encuentra el nivel de compactación. Y para la compactación vemos que han sido claves unas proteínas para que el ADN se pueda enrollar. ¿Cuáles son esas proteínas que me ayudan a enrollar al ADN? Las histonas, perfecto. Entonces el ADN tiene que enrollarse, tiene que compactarse para poder entrar en el núcleo, y para eso se enrolla en las histonas. Vemos que cada vez el nivel de compactación va siendo mucho mayor, y es por eso que se entiende que vamos a formar una estructura al final, miren, casi al final una estructura solenoide, que viene a ser esta de acá que estoy señalando. Se forma una estructura solenoide, y esta estructura solenoide tiene que compactarse aún más. No es lo último que pasa, sino que ¿cuál ha sido el último nivel de compactación después del solenoide? El cromosoma metafásico. Entonces, la compactación tiene varios niveles. El
penúltimo nivel de compactación es de estas que parecen unas florcitas, que se llama solenoide, pero no es el último nivel. El último nivel de compactación es el cromosoma metafásico. Entonces, ahí se logra compactar, es el último nivel de compactación, el cromosoma metafásico. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de las funciones que tienen tanto el ADN como el ARN, tenemos que recordar que el ADN puede cumplir dos funciones importantes. La primera, que el ADN se puede replicar, y también que el ADN se puede transcribir. Pero lo que no puede hacer el ADN es traducirse. El único que puede traducirse es el ARN. ¿De acuerdo? Entonces, el ADN se replica, sí. El ADN se transcribe, sí. El ARN es el que se traduce. El proceso de la replicación del ADN, si analizamos la imagen de color amarillo, que es la imagen del ciclo celular, ¿en cuál fase va a haber la replicación? En la fase S, que es la de síntesis. Porque cuando hablamos de replicación del ADN, estamos prácticamente hablando de síntesis. Si el ADN se replica, eso quiere decir que el ADN se puede sintetizar. O mejor dicho, ¿qué es lo que yo espero del proceso de la replicación? Yo espero obtener nuevo ADN. Espero que se sintetice una nueva molécula. Entonces, claro que la replicación va a darse en la fase S. Y ya que hablamos nosotros de las histonas, pues hay que también mencionar que las histonas deberán retirarse cuando va el ADN a replicarse. Porque se replica todo el genoma, todo. ¿Ok? Bien, vamos a analizar un video para tener presente las enzimas que participan en la replicación. Y ustedes se acuerden esto, que seguro ya lo vieron, pero que necesitamos asegurarnos de eso. DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. Entonces, aquí nos recuerdan, ¿no es cierto?, que en el ADN vamos a encontrar siempre las bases adenina, que será complementaria con timina, y que la citosina será complementaria siempre con la guanosina. Entonces, sí, va a haber siempre complementariedad de bases. Quiere decir que donde yo vea una A, siempre habrá una T o viceversa. Donde yo vea una C, siempre habrá una G o viceversa. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué más mencionamos? The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand. And wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. Aquí también mencionamos siempre que el sentido es 5', 3', pero que va en sentido antiparalelo. Ahí se ve la primera hebra y la otra en sentido antiparalelo, de aquí para acá la una y la otra de aquí para acá, pero siempre en el sentido 5', 3'. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. Muy bien. Para poder hacer la replicación del ADN hay que tomar en cuenta que cada una de estas hebras que están ahí tienen que separarse, porque en la síntesis que yo espero hacer necesito que haya un molde, que vendría a ser la hebra vieja, y que se sintetice una nueva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que pasar primero en la replicación? Tienen que primero separarse las hebras. Y la enzima que me ayuda a separar, ¿cuál es? ¿Cuál es la enzima que me va a ayudar a separar? Que en otras palabras, ¿cuál es la enzima que me ayuda a romper los puentes de hidrógeno que se forman para poder separar las dos hebras? La helicosa. ¿La cuál? Helicosa. Helicasa. Muy bien. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication. Perfecto, entonces se ve ahí claramente la helicasa. Si yo en la prueba les pregunto qué es lo que hace la helicasa, usted tiene que decir que rompe los puentes de hidrógeno para poder separar las hebras, ¿cierto? Muy bien. Cuando la helicasa va pasando, como se ve en la imagen, y se van abriendo las hebras, se van a formar pequeñas horquillas de replicación,
que también tienen el nombre de replicones, como unas pequeñas burbujas o bucles. And fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called Ahora, ya que están separadas las hebras, tiene que aparecer una nueva enzima, que es la primasa. ¿Por qué se llama primasa? Porque esta enzima lo que hace es colocar el primer. ¿Y qué es el primer? Es una pequeña secuencia de ARN. Eso es el primer. Entonces lo que hace la primasa es colocar primer, que es una secuencia de ARN. ¿Para qué? Para que se dé inicio al proceso de la replicación. called primase starts the process. Miren, ahí va colocando la primasa el primer. Ahí This está. enzyme makes a small piece of RNA called a Que como dije es una pequeña pieza, pequeñita de ARN. Eso sería lo mismo que la ARN polimerasa. No, la ARN polimerasa está en el proceso de lo que es la transcripción. Aquí vamos a ver la ADN polimerasa, no la ARN polimerasa. ¿Ya? a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. Ya está el primer ahí. An enzyme called ¿Qué tiene que pasar después? Después de que ya está colocado el primer, viene la siguiente enzima. Ya que estamos sintetizando ADN, tiene que venir la ADN polimerasa. Y miren, ahí está llegando la ADN polimerasa. ¿Para qué? Para unirse al primer. Entonces se une al primer. ¿Y qué va a hacer? A trabajar esa ADN polimerasa. ¿Cómo va a trabajar? Va a empezar a colocar las bases para que se vaya ya sintetizando la hebra nueva. DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. ¿En qué sentido va a ir colocando la ADN polimerasa a las bases? En el sentido 5' del strand. Para una de las hebras va a poder colocar las bases de forma secuencial, seguida, continua. El problema sería con la otra hebra que les mencioné que era antiparalela. ¿Cuál es el problema? Que le toca a ella como que adelantarse un poco, poner el primer, el ADN polimerasa, sintetizar y se frena. Y como recuerda que el sentido es 5', 3', otra vez va hacia adelante, coloca el primer, ADN polimerasa y rellena. Entonces le toca hacerlo no en forma continua, sino se llama forma rezagada, porque le toca ir hacia adelante, poner un poco. Irse más adelante, poner un poco. Entonces no lo puede hacer como que fluido, sino en forma rezagada. Entonces con la primera hebra, todo bien. Se va sintetizando la nueva hebra secuencialmente y continuamente. Pero con la otra hebra que está en forma antiparalela, es donde le toca hacer la síntesis, pero en forma rezagada. Ahí One está of the new poniendo strands of normalmente. DNA, the leading strand, is made continuously. Eso es The continuo. DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Entonces, ¿qué dice aquí? Que en la otra hebra, que es la que estaba en sentido antiparalelo, para respetar el sentido 5', 3', le toca hacer como que adelante, poner un poco, adelante, poner un poco. Cada vez que va llenando esto, recuerden que tiene siempre que poner el primer. Primer, viene ADN polimerasa y rellena un poco. Esa pequeña cantidad que ustedes ven aquí en color azul oscuro es el primer. Y esto que está en un celestito es el ADN que ya colocó la ADN polimerasa, las bases que puso la ADN polimerasa. Estas partecitas se llaman fragmentos de Okazaki, porque como cada vez toca poner el primer y luego un poco de bases, esa fracción de bases que coloca ADN polimerasa se llama fragmento de Okazaki. Entonces, para hacer la síntesis de la nueva hebra en la rezagada, toca hacerlo de esa manera. Por eso el producto es que hay un poco de primer, fragmento de Okazaki. Primer, fragmento de Okazaki. Así va a quedar toda esta hebra, hasta que viene otra enzima a intervenir. Miren O ahí. sea, los fragmentos de Okazaki serían los segmentos que están entre primer y primer que van Correcto.
Each fragment is started with an RNA primer. Miren ahí. Viene la primasa, coloca el primer. ¿Y qué va a hacer luego ADN polimerasa? Va a llenar todo este espacio, como dijo el compañero, que queda entre primer y primer, poniendo las bases. Y esto se llama fragmento de Okazaki. Lo que va a quedar entre primer y primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. Es como que lo hace pedacito por The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once Eso se repite hasta que termine de sintetizar esta hebra rezagada. Ahora, en la otra que fue la hebra continua solo había un primer. Entonces, quitar ese primer, fácil. Aquí, ¿qué le tocaría hacer? Quitar todos los primers que tenemos a lo largo de la estructura. Entonces, hay que hacerlo. ¿Cuál será la enzima que me va a ayudar a retirar? ¿Por qué debo retirar los primers? Porque el primer ya les dije que era ARN. Y no puede ser que en la cadena de ADN exista ARN. Entonces el primer tiene que sacarse sí o sí. ¿Cuál será la enzima que me ayuda a retirar los primers? Era primasa, pero no es. the new DNA has been made, the enzyme exonuclease ¿Cómo se debió llamar? Exonucleasa. Las enzimas exonucleasas son las que remueven a todos los primers, ¿no es cierto? Tanto de la hebra continua, que hay solo uno, y de la hebra rezagada, que hay varios. Pero ella se encarga de remover y sacar primers. ¿De acuerdo? Tanto de la hebra continua como de la rezagada, exonucleasa remueve todos los primers. removes all the RNA primers from both strands of DNA. ¿Y qué pasará? ¿Se va a quedar un hueco? ¿Puede quedar un hueco? No. ¿Quién va a entrar entonces a rellenar eso? Perfecto. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that Ahí are está left behind rellenando with bien. DNA. Ya terminamos, ya quitamos los primers. ¿Qué me está faltando para que ya se forme la doble hélice? Ya tenemos la hebra, que fue la hebra molde o vieja, con la hebra nueva que acabé de sintetizar. ¿Qué falta? Es decir, que se formen el puente hidrógeno para que se unan. ¿Qué enzima vendrá? Finally, the enzyme DNA ligase ADN ligasa. ADN ligasa es la enzima que va a lograr prácticamente unir seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. gracias a ADN ligasa, entonces se forma ya la doble hélice. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand. Y dice al final, recordando que el ADN es semiconservativo. ¿Qué significa eso? Que ahorita que tuvimos nuevo ADN, hay que recordar que ese nuevo ADN se hizo gracias a una hebra vieja, que fue el molde, y una hebra nueva que se acabó de, que se conservó, una hebra vieja que se conservó y una nueva que se va a formar. ¿Ok? Strand of DNA and one new one. Está claro entonces la replicación. Entonces, si esta explicación de la replicación se transformara en un ejercicio, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo diría que voy a tener, en este caso, cuando se trata de hacer replicación, vamos a tener siempre dos hebras que sabemos están siempre en sentido 5', 3', y aquí está la otra hebra en sentido 5', 3'. Esto sería la representación de la replicación de ADN. Porque tenemos dos hebras, cada una en sentido 5', 3', antiparalelo. ¿Sí? Entonces, esta sería la replicación. Aquí, con esta imagen, entiendo que el ADN se replicó. Porque veo dos hebras en sentido 5', 3', antiparalelo. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a ver qué más dijimos que el ADN puede hacer. Puede transcribirse. Vamos a ver y analizar la transcripción.
Para la transcripción vamos a necesitar también enzimas y otros elementos. ¿Qué necesitamos para hacer transcripción? Transcription. Primero, ¿qué espero obtener de la transcripción? Así como yo de la replicación esperaba sintetizar nuevo ADN, ¿qué espero de la transcripción? Obtener que la transcripción será de un gen, pero no espero obtener gen. Yo voy a utilizar una... Si el genoma humano es todo esto, para hacer transcripción voy a ocupar una pequeña parte llamada gen y de ese gen voy a hacer la transcripción. ¿Pero qué espero obtener? Espero obtener ARN mensajero. Eso es lo que yo quiero. Cuando digo que el ADN me ayude a hacer transcripción, es porque espero poder obtener ARN mensajero. Ese es mi producto de la transcripción. Entonces, la transcripción es el proceso en el cual se obtiene ARN mensajero. ¿De dónde? De un molde de ADN. Por eso es importante y decimos que el ADN se transcribe, porque ese es mi molde, es mi punto de partida. Is the process of making RNA from a DNA template. Several key factors are involved in this process, including DNA, Entonces, ¿qué necesitamos para hacer la transcripción? Necesitamos tener ADN, ¿cierto? ¿Qué más? transcription factor, Factores de transcripción. Todos estos son factores de transcripción. Este azul es el más grande de todos. Tiene un nombre del factor de transcripción 2D. Ya vamos a ver cómo se van dando los nombres a medida que pasa el proceso. Pero todas estas imágenes son representación de factores de transcripción. RNA polymerase, Necesitamos una enzima y aquí viene la ARN polimerasa and ATP. y energía proveniente de la Transcription begins with a strand of DNA. Les dije hace un momento que la transcripción no será de todo el genoma, sino de una parte, y eso es lo que está representando aquí. Se está mencionando Transcription begins with a strand. que de todo esto solo voy a coger una partecita que se está señalada con una flecha para decir la transcripción no es de todo el genoma, sino es solamente de una pequeña sección llamada gen, la transcripción de un gen. And of DNA. It is divided into several important regions. The largest of these is the transcription unit. This portion of the DNA will be used to produce RNA. Upstream of the transcription unit is the Tata box. Entonces dice que todo el proceso de transcripción primero empieza ubicando la región donde vamos a hacer la transcripción y ahí se va a colocar lo que se llama la caja Tata, que es como una pequeña secuencia donde va a ser el punto de partida para poder hacer la transcripción. Ubico esa región entonces. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a unir el primer factor de transcripción a ese lugar de inicio que le llaman Tata Box. Ahí tenemos el factor de transcripción, vamos a rezar un poquito para atrás. El factor de transcripción 2D, que es el más grande de todos los factores. ¿Qué pasa con ese? Se une a la Tata Box. Binds to the DNA using the Tata box to position TF2D near the transcription initiation site. Y se unen a estos los demás factores de transcripción. Other transcription factors, including Ahí va llegando el 2A, TF2A and TF2B, that también el attach. 2B. These complexes prepare the DNA for the successful Y ahí aparece ¿quién? La ARN polimerasa, binding of RNA polymerase. que también se une a los factores de transcripción. Bien. Once RNA polymerase is bound, other transcription factors complete the mature. Y al ARN polimerasa se unen otros dos factores de transcripción más. Entonces, los primeros factores de transcripción se unieron al punto de partida, que es la Tata Box. Luego se unió la ARN polimerasa. Y a la ARN polimerasa se unieron dos factores de transcripción más. Transcription complex. ¿Qué me está faltando aquí para impulsar el proceso?
ATP. Now, energy must be added to the system for transcription to begin. Llegando la This energy is provided by the reduction of ATP into ADP and PI. Y cuando llegue el ATP, si ya la ARN polimerasa empieza a hacer lo suyo, que es sintetizar ARN mensajero. RNA polymerase then synthesizes an RNA template from the strand of DNA. Most factors are Y ahí sale esa hebra. Recuerden que el ARN mensajero o el ARN en general tiene la característica de ser monocatenario. Entonces no esperamos ver dos hebras, sino una sola hebra, que ya está saliendo esa hebra de color café, que ya es el ARN mensajero. are released after transcription begins. When the end of the transcription unit is reached, Cuando ya terminó de hacer la transcripción, ¿qué hacemos para dejar en libertad el ARN mensajero? Se tiene que zafar el factor de transcripción 2D y dejarle en libertad. the RNA polymerase dissociates and the newly formed strand of RNA is released. Y entonces, ¿qué entiendo que pasa en esa hebra? Esa hebra está conteniendo información que no puede quedarse ahí, sino que tiene que traducirse. Entonces se entiende que ese ARN mensajero tendrá que salir del núcleo por un poro nuclear para luego poder ir a que le traduzcan ese mensaje que él va llevando. Entonces, ahí está. Miren el ARN. Ahora, hay que también puntualizar lo siguiente. Cuando se hace el proceso de la transcripción y sabemos que el producto es obtener ARN mensajero, hay que estar conscientes de que el ARN mensajero tiene características. Por ejemplo, que lleve un mensaje, que lleve información, es claro. ¿A dónde va a llevar? A los ribosomas, porque en los ribosomas es donde va a empezar el proceso de la traducción. ¿Qué más tiene el ARN mensajero? Va a tener, ya sabemos, un extremo 5' y va a tener un extremo 3'. Sí, en el ARN mensajero que se obtiene también se verá un extremo 5' y un 3'. ¿Cuál es la composición del extremo 5'? Guanosinas metiladas. Es una guanosina metilada. Entonces, en el extremo 5' se va a ubicar una guanosina metilada. Y también le han dado un nombre a ese extremo 5'. Le llaman caperuza o capuchón. Por el otro lado, y uno dice, ¿para qué ponemos una guanosina metilada ahí? Con el objetivo de proteger del ataque de las exonucleasas. Porque si vienen enzimas que reconocen a este ADN mensajero, lo van a querer degradar. Entonces el hecho de que esté ahí prácticamente una exonuclear, en la caperuza o capuchón, que se llama la guanosina metilada, con eso vamos a tener protección y no va a poder degradar. Por otro lado, también hace que cuando ya salga el ADN, el ARN por el poro nuclear hacia el ribosoma, es como que también es su tarjeta de identificación. Y dice, esa es una guanosina metilada, que es la caperuza o capuchón, es porque viene ARN mensajero para que traduzcamos el mensaje. Entonces, dos funciones tiene la caperuza o capuchón que se ubica en el extremo 5', protección e identificación. Y el extremo 3', ¿qué composición tiene? En el extremo 3' se van a ubicar entre 200 y 300 adeninas. En el extremo 3' van a haber entre 200 y 300 adeninas. ¿Cómo se llama este extremo 3'? Se llama cola poliA, porque hay muchas adeninas, cola poliA. ¿Qué función van a cumplir? También protección, proteger el extremo en cambio 3'. ¿Y qué más? Le va a direccionar para que pueda salir por el poro nuclear. Porque es como que cuando sale, es un bebé, está cieguito y no sabe por dónde salir. Entonces la cola poliA le muestra el camino y le dice, aquí hay un poro nuclear, por aquí tienes que salir. Es la función de la cola poliA. ¿Qué más hay que recordar o puntualizar del proceso de la transcripción? Hay que recordar también que el ARN que va primero a sintetizarse se llama pre-ARN. ¿Por qué le llaman pre-ARN o también le llaman transcrito primario? ¿Por qué le llaman así? Porque el ARN que es recién sintetizado
va a tener, como ustedes ven, unas partecitas azules, como está en el esquema, llamadas intrones. Así sale, cuando recién se sintetiza, sale con intrones. ¿Qué quiere decir esto? Que los intrones son unos pequeños segmentos o fragmentos que no tienen mensaje. Es como que en el exón hay mensaje, pero en el intrón no hay nada que leer. Y como ustedes ven, este pre-ARN mensajero, o también llamado transcrito primario, siempre va a salir con exones. Entonces, ¿qué tendrá que hacerse a ese ARN para que el mensaje esté nítido y muy bien? Eliminar, claro. Entonces, el proceso de eliminar intrones se llama corte y empalme. ¿Por qué se llama corte y empalme? Porque la idea es ir pasando a través del ARN mensajero. Encuentro un intrón, le corto y empalmo exón 1 con exón 2 y se une. Sigo peinando la zona, encuentro otro intrón, corto y luego empalmo exón 2 con exón 3. Y así hasta que quede libre de intrones. Tengo que hacer eso porque los intrones son regiones que no codifican para proteínas. ¿Qué significa que no codifican para proteínas? Que no llevan ningún mensaje, están en blanco. Y yo no puedo llevar un ARN mensajero que tenga una parte o varias partes en blanco, sino que todo sea un mensaje fluido. Entonces, cuando ya quito los intrones, después del corte y empalme, el ARN ya me queda perfecto. Y eso se llama, ya no es pre-ARN, ya es ARN maduro. O también llamado transcrito secundario. Ahora sí ya está listo, perfecto. Ahora sí puede salir por el poro nuclear porque ya estás con el mensaje claro e intacto. ¿De acuerdo? Bien. ¿A qué proceso entonces irá luego este ARN mensajero? A la traducción. ¿Qué espero obtener de la traducción? ¿Qué quiero obtener? El mensaje ya va, pero quiero que luego de traducir ese mensaje el resultado sea una proteína. Lo que yo espero obtener de la traducción es una proteína. Entonces vamos a ver cómo es el proceso. Para hacer la traducción de este mensaje necesitamos del apoyo del ARN de transferencia y del ARN ribosómico. Ellos son los actores junto con el ARN mensajero de la traducción. Recuerden que cuando vemos el ARN de transferencia se ve de esta forma, que parece como un trébol, que tiene brazos. El más importante de aquí es el brazo anticodón. Existe, digamos, 20 tipos de ARN de transferencia. Y en cuanto al ARN ribosómico, sabemos que este está presente en los ribosomas y vemos que en el ribosoma hay una subunidad mayor, que es como una llavecita grande, y una subunidad menor. Tanto en la subunidad mayor como en la menor hay Svelber. ¿Qué significa esto? Son las unidades con las que se mide el ARN ribosomal que está en el ribosoma. Aquí tenemos 28, 5.8 y 5 Svelber, y aquí en la subunidad menor solamente hay 18 Svelber. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver el proceso de la traducción. Translation is the synthesis of a protein from an mRNA template. Como les decía, el proceso de la traducción es la síntesis de una proteína. Cuando me hablan de traducción, es la síntesis de una proteína. ¿A partir de qué? De ARN mensajero. ¿Por qué trae el mensaje? This process involves several key molecules, including mRNA, ¿Qué necesitamos entonces? El ARN mensajero. the small, Necesitamos los ribosomas que tienen, ya les dije, subunidad mayor y subunidad menor. Ustedes saben que los ribosomas, cuando no están haciendo traducción, van a tener la unidad mayor separada de la menor. Pero cuando llega el momento de hacer la traducción, entonces tiene que unirse la subunidad mayor y menor. Ahí van a aparecer así, unidos. Mientras tanto, separados.
all in large subunits of the ribosome, tRNA, ARN de transferencia que les mencioné, and finally, the release factor. y también los factores de la traducción. The process is broken into 3 stages. Initiation, Este proceso puede mencionarse que tiene 3 etapas o 3 momentos: iniciación, elongación y terminación. elongation, and termination. Let's see the process in action. La iniciación empieza cuando, a partir de un ARN mensajero, Eukaryotic mRNA, the substrate for translation, has a unique 3' end called the poly A tail. ahí está la cola polida, se ve. mRNA also contains codons that will encode for specific amino acids. A methylated cap is found at the 5' end. Ahí mostraron la cola polida y mostraron la caperuza o capuchón. Translation initiation begins when the small subunit of the ribosome attaches to the cap and moves to the translation. Entonces todo empieza cuando la subunidad menor del ribosoma se ubica en el sitio de iniciación. Initiation site. ¿Qué es lo que aparece por ahí? Un ARN de transferencia. RNA is another key molecule. It contains an anticodon that is complementary to the mRNA codon to it. ¿Qué se ve? Que este ARN de transferencia, que sabemos que en el brazo anticodón viene trayendo precisamente eso, vemos que siempre para la iniciación, siempre hay un codón de inicio, siempre, que es el AUG. Siempre va a haber un codón de iniciación que es el AUG. Y el ARN de transferencia vendrá entonces portando el anticodón, que es el UAC. ¿De acuerdo? ¿Por qué no ponemos aquí, si vemos una A o una T? Porque estamos hablando de ARN, ¿no es cierto? Entonces aparece la U. El de arriba es el anticodón. El de arriba es el anticodón porque está en el ARN de transferencia y esos son los que tienen el anticodón. Entonces ya se lee, ya está puesto el codón de inicio, está puesto el anticodón. ¿Qué habría que hacer? Ya traducir y decir a qué corresponde, a qué aminoácido corresponde eso. Which it binds. The first mRNA codon is typically AUG. Attached to the end of the tRNA is the ¿Para qué aminoácido entonces ha sido esa lectura? Metionina, siempre primero. corresponding amino acid. Methionine corresponds to the AUG codon. ¿Qué pasó ahora? Ahora está la subunidad mayor que se une a la menor. Large subunit of the ribosome now binds to create the peptidyl, or P site, and the aminoacyl, or A site. Esa parte, hasta ahí sería el proceso de iniciación. Ahora empieza elongación. The first tRNA occupies the P site. The second tRNA enters the A site and is complementary to the second mRNA codon. The methionine is then transferred to the A site amino acid. The first tRNA exits, the ribosome moves along the mRNA, and the next tRNA enters. Miren cómo va elongando la cadena cada vez que una ARN de transferencia trae el anticodón y lee el mensaje y lo traduce para un aminoácido. These are the basic steps of elongation. Cada uno de esos colores entonces representa a un aminoácido, ¿no? Que va creciendo la cadena, se va elongando. As elongation O continues, sea, no the sirve growing la metionina. La metionina solamente es la representación para el primero. De ahí tiene que ver lo que el ARN mensajero trae de mensaje y según lo que vaya trayendo vendrá el anticodón y esa lectura hará que se forme un aminoácido que se unirá a la metionina que ya fue el primero. Otra vez, otra ARN de transferencia con su anticodón para leer el mensaje que hay ahí y traducirlo para una aminoácido. O sea, tendría como un tipo de especificidad del mismo sustrato. Claro, claro, tiene que leer el mensaje. Entonces, está puesto el codón y viene siempre a leer con el anticodón. Y Cuando si ya no se está, empatan que los llega dos, aminoácido. aminoácido. Una consulta, esto sería como que básicamente decirle que se va separando la línea que se va haciendo y se va otra vez enlazando.
cada uno va saliendo el aminoácido anterior, el ARN de transferencia se va porque ya le dio el mensaje y ese aminoácido se conectará al que viene. Y así va creciendo la cadena de una secuencia de aminoácidos. Ahí como se ve en el video. O sea, en la nación siempre a partir del primer codón van llegando más anticodones Sí, mira con más aquí. aminoácidos. Exacto, voy a hacer para atrás. La iniciación termina cuando leo el primero, que es siempre metionina. Mira, ahí va The a llegar. first tRNA occupies the P site. Mira. The second tRNA enters the A site and is complementary to the second mRNA. Ahí aparece otro codón que hay que leer. Entonces, según ese codón, aparece el ARN de transferencia con el anticodón correspondiente a ese codón. Y cuando se empatan los dos, se lee, se traduce el mensaje y la traducción me bota un aminoácido. Entonces, miren cómo el aminoácido metionina The se methionine separa is then y ahora transferred se to the A site une amino al acid. siguiente The aminoácido first para que la tRNA cadena vaya exits. The creciendo. ribosome moves up. Una pregunta, ¿la metionina, o sea, solo se va a conectar solo la subunidad menor y la segunda es la subunidad mayor y ya viene todo el otro? Exacto, hasta la primera parte de la metionina y cuando cae la subunidad mayor, ahí termina la iniciación y da paso a la elongación. Pero ya está la metionina. Ya está en la iniciación, ya tiene que estar en la metionina, porque si no, no da inicio, no comienza. Along the mRNA, and the next tRNA enters. These are the basic steps of elongation. As elongation continues, the growing peptide is continually transferred to the A site tRNA, the ribosome moves along the mRNA, and new tRNAs enter. When a stop codon is encountered in the A site, Una vez que ya se elongó la cadena, que ya se terminó, ya no hay más mensaje porque ya todos los codones fueron leídos. Entonces ahí es cuando tiene que haber la terminación y para eso viene este factor, para ubicarse en la parte final y decir este es el último codón, ya no hay más. Es como que te avisa que ya no hay más que leer. Entonces se ubica él y dice allá paremos todo porque ya llegó el fin, ya no hay más mensaje que release traducir. factor enters the A site and translation is terminated. Claro, él viene, hace que todo pare y luego la proteína es liberada. Y ya tenemos la proteína. When termination is reached, the ribosome Y esa proteína en nuestro cuerpo cumplirá una función específica. Hay proteínas que ayudarán al transporte, otras proteínas que harán o tendrán una función estructural, otras que tendrán una función hormonal. De acuerdo al mensaje que traduzco y a la secuencia de aminoácidos que hay, cada proteína tendrá su función. ¿Me puedes explicar un poquito, por favor? Zone ¿Y dónde dissociation. resulta? Desde el Desde inicio. el stop desde el codón de stop. Ah, ya. The ribosome moves along the mRNA, and new tRNAs enter. When a stop codon is encountered in the A site, a release factor enters the A site and translation is terminated. When termination is reached, the ribosome dissociates and the newly formed protein is released. Entonces, ¿Y qué es la proteína que sea ahí que pasa después? esa proteína va a ir, tiene que ir a hacer una relación específica. Por ejemplo, si fuera la síntesis de por poner un ejemplo, la síntesis de la proteína protectora de los epitelios. Entonces irá prácticamente a ayudar a que sus epitelios se protejan, no se destruyan fácilmente. Si en cambio hacemos una proteína que tenga que ver con el transporte, entonces irá prácticamente a apoyar en todo lo que sería el transporte. Cada proteína cumple una función específica. Pero o sea, no es que se copia la cadena, sino que sale una cadena en relación, una cadena proteica en relación A la lectura del mensaje. Y cada ARN mensajero trae su propio código, su propio mensaje, porque cada uno tiene codón, que sabemos de la unión de 3 letras, entonces nunca va a ser igual a otro. Por eso tenemos casi 200 proteínas en nuestro cuerpo. O sea, la traducción es para sacar una cadena proteica a partir de Del ARN mensajero. Una cosa es de que el resultante del codón del ARN mensajero esto volvería exitoso. ¿Qué cosa? El ARN mensajero después de esta. Es como que ya quedó sin nada, o sea, ya le leí, es como una carta que ya fue leída, entonces puede
fue leído el mensaje, ya se ocupó para leer el mensaje, entonces luego se desintegra, es como ya no tiene nada más que leer. Entonces, un ejemplo que también podemos tomar en la prueba, supongamos que les pongo esta imagen, ¿no? Supongamos que les pongo esta imagen. Ustedes saben que las dos primeras hebras corresponderían a ADN, ¿cierto? Y si les digo, a partir de ese ADN, indiquen cuál sería el ARN mensajero que se obtiene. Entonces, primero ustedes ven las dos hebras y dicen, el ARN mensajero que se tiene que obtener tiene que estar en sentido 5'3', eso ya lo sabemos. De estas dos, ¿cuál me va a servir del molde del ADN para poder obtener ARN mensajero? Este. Y a partir de este, voy haciendo el producto que vendría a ser el ARN mensajero, que vendría a ser este de acá. Tomando en cuenta siempre que claro que como viene, voy a utilizar para hacer la transcripción, voy a utilizar una hebra de ADN, pero tengo que tener cuidado de donde vea una A, no voy a poner una T pues en el ARN mensajero. ¿Qué tiene que aparecer? La U. Entonces la respuesta correcta sería hacer esta aproximación. Entonces primero dicen, a ver, de estas dos hebras, esta tengo que tomar en cuenta. Porque el producto tiene que estar en el sentido 5' a 3'. Entonces donde vea una T aquí, de mi hebra molde de ADN, habrá una A sin problema. Porque esto es ADN, no se olviden. O sea, como está paralela y el ADN tiene que dar 5'3", tiene que ser la contraria. Usted tiene que primero saber, recordar eso y seleccionar la hebra correcta. Y después, ¿qué más tiene que hacer? Decir, a ver, donde vea una T, que esto es ADN, en el ARN, sin problema aparece la A. La cosa que tengo que tomar en cuenta es que cuando en el ADN hay A, no puedo poner una T cuando sé que lo que se obtiene es ARN, porque en el ARN no hay distimina. ¿Qué hay? Uracilo. Por eso aquí está pintado con otro color para que usted tome en cuenta eso. Y si yo le pongo varias opciones, acuérdese de eso y señalaría esta opción en el ejercicio, que sería la respuesta correcta. Se les podría pedir también que hagan traducción, sí, pero ¿qué necesitarían para poder hacer traducción y decir cómo se traduce esto? Primero, bueno, el auge ustedes ya saben que es para metionina, pero tendría que darles una tabla para que ustedes digan, cuando dice CSA, ¿qué es? Prolina. Cuando es GUA, ¿a qué se traduce? A valina. Entonces, no les voy a hacer, o sea, si les tomo una pregunta de esa naturaleza, tendría que ponerles una tabla para que ustedes digan, a ver, este codón aquí se traduce a tal aminoácido. Y con eso, con esa tabla podemos sacar ya la proteína, la secuencia proteína. ¿Ya? Lo más probable es que les tome transcripción más que traducción. Ya. Voy a mandar un trabajo que es el último trabajo grupal que corresponde a ácidos nucleicos y se entrega en la semana, al fin de la semana 16 para hacer entregado este trabajo. Y justo es ejercicios para que ustedes practiquen y cuando vayan al examen final también no tengan problemas. El trabajo lo voy a mandar también con anticipación porque puede ser que en un ejercicio de estos aparezca también en la parcial de la siguiente semana. Entonces ya les voy a mandar entre hoy o mañana para que les sirva tanto para la prueba de la semana 16 como para el examen de la semana 18. ¿Quién quita y saque alguno de esos mismos en el examen? ¿De acuerdo? Ya, o muy parecido. No, el ARN mensajero nunca puede dar tres primas. ¿Sí? O sea, ya no es 5', 3', pero que se acá. Deberíamos escoger la primera cadena de ADN. El ADN que tú tienes, acuérdate que el ARN que se va a obtener siempre tiene que estar en sentido 5', 3'. Y de las cadenas tienes que coger la antiparalela para poder sacar la 5', 3'. ¿Sí? Entonces el ADN que tú tengas tiene que ser 3', 5 para que el producto sea 5', 3. ¿Ya? Perfecto. Me fui más de una hora en el repaso de lo que deberían saber del semestre anterior con barbaridad. Pero es que si no, ¿cómo sé que todos saben? Porque les puedo tomar y si no sabían las enzimas y después todos ahí afectados en la prueba. Ya no voy a pasar a hacer la práctica por hacerles repasar. Debían haber sabido en primer
primer nivel. Bueno, no importa. Lo importante es que pasen sabiendo todo o unificando criterios. Ni modo, si tocó sacrificar en la cena práctica de esta semana a la siguiente, así será. Ahora sí, lo que me competía a mí, metabolismo de purinas de pirimidinas. ¿Ya? Bueno, primero que nada, quien leyó Harper o quien leyó Lieberman, seguro encontraron este comentario interesante que decía que las purinas y las pirimidinas se requieren sintetizar porque gracias a eso existen los ácidos nucleicos. Entonces, claro, si yo necesito una purina para hacer un nucleótido y el nucleótido forma parte del ácido nucleico, es importante hacerlo en el cuerpo. ¿Qué es un dato interesante aquí? Que lo que viene en la alimentación, lo que yo como vegetales, como frutas, tienen su propia información genética. Yo no podría decir, ay, cuando coma eso voy a aprovechar las purinas y pirimidinas que vienen en los vegetales, en las frutas, y con eso ya mi cuerpo casi que no va a tener que hacer nada. Falso, es todo lo contrario. Más bien menos del 5% de eso se puede aprovechar. Entonces, ¿qué tiene que hacer mi cuerpo? Tiene que fabricar sus propias purinas y pirimidinas. Realmente yo considero como que nada de lo que viene puedo aprovechar, así que mejor cuerpito a trabajar porque debo sintetizar purinas y pirimidinas para los ácidos nucleicos. Entonces, tomando en cuenta eso, la síntesis de purinas y pirimidinas se pueden hacer por dos caminos. Un camino es la síntesis de novo. ¿Qué significa la síntesis de novo? Hacerlo desde cero. Voy a fabricar desde cero, bloquecito por bloquecito, hasta llegar a mi doble anillo o llegar a mi simple anillo. O también puedo optar por la vía de recuperación. Algunos le llaman a esta vía de recuperación, le llaman vía de salvamento. Y resulta que para hacer una vía de recuperación no lo hago desde cero, porque lo que voy a hacer es que aprovechando que en mi cuerpo pueden haber bases, tanto purinas o pirimidinas que ya fueron fabricadas y que la verdad costaron mucho trabajo y mucha energía, porque se ocupa mucho ATP para fabricar las bases. Entonces, ¿por qué no? Si ya existen bases por ahí que están flotando solitas, aprovecho y las convierto en un nucleótido y no las desperdicio. Por eso se llama recuperación. Porque en lugar de pensar, bueno, esta base que se elimine, no, pues tanto esfuerzo para hacer esa base, no puedo eliminarla, mejor la recupero. ¿Qué significa recuperar? Que esa base reciba un azúcar, reciba un fosfato y tengo un nucleótido que ya me sirve para mis fines, en este caso los ácidos nucleicos. Entonces, vamos a empezar primero analizando la síntesis de novo, de las purinas primero. Bueno, ¿es un proceso largo de las purinas? Sí. ¿Por qué es largo? Porque se necesita sintetizar dos anillos. El de las pirimidinas será más corto, intuitivamente, porque es solamente un anillo. Bien. Les voy a dar el proceso metabólico, pero ahí les daré unas claves de lo que tienen que estudiar, porque claro, tienen muchos nombres y enzimas que tienen nombres complejísimos. Vamos a simplificar lo más que podamos, ¿ok? Primero, siempre que estudien una ruta metabólica, yo les he dicho, cuando estudien una ruta, primero siempre analicen la molécula con la que empiezan y la enzima también con la que empiezan, porque es como despegar, es importante saber eso. Entonces, esta ruta de la síntesis de las purinas empieza con ¿qué molécula? Dice ahí ribosa 5-fosfato. Con eso empieza la síntesis de la purina. Es como que ya dice, bueno, ya que voy a tener que trabajar haciendo dos anillos, siquiera ya traeré una ribosa y un fosfato listos para ahí ir construyendo. Pregunta de examen. ¿De dónde sale la ribosa 5-fosfato? Del ciclo de las pentosas. Muy bien. Ganó un punto para el examen final. De la ruta de las pentosas fosfato. ¿Se acuerdan cuando yo les di esa ruta y les dije, esta ruta no da energía? ATP ni pienso en obtener de la ruta de las pentosas. Pero en cambio, ¿qué me da esta ruta? Moléculas para la síntesis. Y en este caso, gracias a esa ruta, tengo la ribosa 5-fosfato, que es la importantísima para la síntesis de las purinas, en este caso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aparece la ribosa 5-fosfato que viene gracias a la ruta de las pentosas fosfato. Y gracias a eso, pues comienza. Bien, vemos ahí que
aparece mi primera enzima. Vamos a agrandarle porque creo que les puse aquí unos botoncitos que se puede ver más grande. Ahí. Entonces, ahí tenemos en pantalla la ribosa 5-fosfato. ¿Sí? Sí. No sé si se ve. Vayan a dormirse, por eso no me gusta mucho poner. Ahí nomás. A medias luces, si no, se hace cine y luego se escucha roncar, mejor no. Entonces, ahí está la ribosa 5-fosfato. Aparece la enzima PRPP sintetasa. ¿Qué significa PRPP? Fosforibosil pirofosfato. Eso significa PRPP. Fosforibosil pirofosfato. Y como es tan largo, mejor le tenemos PRPP. Esa enzima PRPP sintetasa logra, miren, añadir 2 fosfatos a la ribosa 5-fosfato. Y con eso se forma esta molécula que se llama PRPP, fosforibosil pirofosfato. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué he hecho en el primer paso? Entregar fosfatos a la ribosa 5-fosfato. ¿Por qué hice eso? Porque en la siguiente reacción lo que quiero es sacar esto para poder reemplazar por algo. Entonces no puedo hacer ese reemplazo si primero no existe algo para reemplazar. Entonces el objetivo de hacer esta primera reacción fue meter algo, que en este caso son los fosfatos, para luego poder reemplazarlos. Entonces, en la siguiente reacción, en la reacción número 2, aparece la enzima glutamina fosforibosil amidotransferasa, que lo que va a hacer realmente es llamar a la glutamina, le llama a este aminoácido, la glutamina. ¿Para qué? Y le convence, le dice, entrégame tu grupo amino porque necesito transferir a la molécula. Entonces, accede la glutamina y entrega su grupo amino, de tal manera que lo que antes aquí tenía fosfatos, los corta, se van, y en su lugar el amino. ¿De dónde proviene el grupo amino? De la glutamina. Por eso se ve en la reacción que cuando la glutamina entrega ese grupo amino, se convierte en glutamato. Acuérdense que en los aminoácidos decíamos en categoría de aminoácidos ácidos, glutamina y ácido glutámico o glutamato. Y en la estructura yo les decía, solo reemplazando el grupo amino aquí, ya viene el ácido glutámico. Si ahora entrego su amino, entonces se formó y quedó como glutamato. ¿Ok? Este nitrógeno que está aquí ya es mi primer bloque, mi primer integrante del doble anillo. La posición 9 del doble anillo es ese nitrógeno. Perfecto. Siguiente reacción. Ay, pero me pasé a uno. Ahora, el siguiente aminoácido en aparecer es la glicina. La enzima fosforibosil glicinamida sintetasa trae la glicina y la inserta en la molécula. Aquí sí no es que ella aportó solamente un nitrógeno, solo un carbono, aportó toda su estructura, entra íntegra. ¿Qué tiene la glicina entonces para aportar? Tiene 2 carbonos y un nitrógeno, eso es lo que aporta. Entonces cuando ya vemos el producto, aparte de este nitrógeno que lo aportó, ¿quién? La glutamina. Ya se añaden estos 2 carbonos y un nitrógeno que aportó ¿quién? La glicina. Y ya se esboza como la mitad del primer anillo. Siguiente reacción. Ahora aparece el formil tetrahidrofolato. ¿Qué es este? Formil tetrahidrofolato. Es una de las formas activas del ácido fólico o vitamina B9. ¿Sí o no que estudiamos las vitaminas la semana anterior y dijimos que el ácido fólico tenía 2 formas activas? Hidrofolato y tetrahidrofolato. Correcto. Aquí está una de las formas activas. Y cuando hablábamos de las funciones del ácido fólico, decíamos su función más importante es proveer los carbonos para la síntesis de purinas. Aquí está. Entonces aparece la forma activa y regala uno de sus carbonos. Sin problema, la enzima formiltransferasa coge ese carbono y lo transfiere y lo conecta aquí.
Entonces, esto fue por la glutamina, esto por la glicina y este aporte de la forma activa del ácido fólico. Y seguimos construyendo. Vamos a ver. Ahora, en la siguiente reacción, vamos a ver la siguiente reacción. Aparece otra vez otra glutamina. ¿Qué dona la glutamina? Nitrógeno, grupo amino. ¿Dónde vamos a colocar este grupo amino? Vamos a conectarle a este carbono, que es el carbono 4 del anillo. Ahí le vamos a conectar el grupo amino proveniente de la glutamina. Y es como que ya quisiera empezar y arrancar en la síntesis o construcción del otro anillo. Pero una enzima viene y le dice, espérate un momento, ya estás queriendo construir el otro anillo, pero aquí ¿qué está faltando? Cerrar. Entonces, antes de que se siga apareciendo donadores para construir el anillo, la siguiente reacción, como ustedes ven, catalizada por la 7 sintetasa, me ayuda a cerrar el anillo, sacando una molécula de agua y ya está cerrado. Por eso en esta imagen ya se ve totalmente cerrado el anillo. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué tendríamos que hacer? Avanzar aquí para construir lo demás del anillo. Para poder aportar un carbono, aparece la enzima 7 carboxilasa. ¿Qué hacen las carboxilasas? Carboxilar, dar carbonos en forma de CO2. Por eso se ve en la flecha entrando un CO2 para conectarse a la cadena. ¿A dónde va a parar ese CO2? Aquí. Miren. Entonces, al punto 5, al carbono 5 del primer anillo, se conecta este CO2 gracias al aporte de una carboxilasa. Perfecto. Todavía me falta algo, sí, porque todavía no está, falta algo para reemplazar aquí, que no tiene que ser un oxígeno, sino un carbono o un nitrógeno, para que sigamos dando forma al anillo. Entonces, ¿qué viene aquí? Dice, ya sé, vamos a traerle el aminoácido ácido aspartico, o también llamado aspartato. Y vamos a conectarle a esta posición. Entonces, este oxígeno de aquí se va, y ahí se ingresa o se inserta todo el ácido aspartico. Miren, aquí se ve que este oxígeno se va y el ácido aspartico viene y se conecta. Todo el cuerpito del ácido aspartico conecta aquí. Pero claro, al momento de ver esto dicen, ay no, pero el anillo no tiene todos esos carbonos que están aquí. Entonces mejor me voy a ir y vamos a sacar esta parte de acá en forma de fumarato. Por eso se ve una flechita y dice fumarato. Pero dice, no me puedo ir llevándome todo, ya que entré algo voy a dejar este nitrógeno de aquí. Entonces el aporte del ácido aspartico realmente ha sido un nitrógeno. Y es por eso que acá en el producto, después de que se va el fumarato, ya se ve solamente el nitrógeno que aportó el ácido aspartico. ¿Qué me está faltando aquí? Un carbono, y ahí sí ya se completa. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Otra vez una forma activa de la B9, formil tetrahidrofolato. ¿Qué va a donar? Un carbono. Y aquí está el carbono que donó. ¿Qué me falta? Cerrar el anillo, porque aquí el carbono que me dio el formil tetrahidrofolato está aquí. ¿Qué me falta? Ya solamente que se cierre el anillo. Entonces esta IMP ciclohidrolasa hace que salga una molécula de agua y ya se cierra. Y está ahí. Ya tengo un nucleótido, mi primer nucleótido, ya tengo, porque ya tengo la base nitrogenada, tengo el azúcar y un fosfato. ¿Cómo se llama el primer nucleótido de purina que se obtiene en la síntesis de novo? IMP, inosina monofosfato. Esta puede ser una pregunta tranquilamente de prueba. ¿Cuál es el primer nucleótido de purina que se forma en la síntesis de novo? Cuando ya me dice nucleótido de purina, es porque debo entender que ya es la base nitrogenada con el azúcar y el fosfato. Y veo que después de haber caminado 11 reacciones, al fin llegué a IMP. Entonces la respuesta sería inosina monofosfato, cortamente llamada IMP. ¿Síntesis de novo? Sí, síntesis de novo, porque empezamos de cero. Síntesis de novo se llama. Entonces, cuando ya tengo la IMP,
Alguien puede decir, pero en mis ácidos nucleicos no está la IMP. No está la inosina monofosfato en mis ácidos nucleicos. ¿Qué está en mi ácido nucleico? Adenosina monofosfato, guanosina monofosfato. No hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque a partir de IMP puedo llegar a AMP y a GMP. Entonces este ha sido el nucleótido precursor para poder llegar a las dos. Yo les puedo preguntar entonces también, ¿cómo hago para llegar de IMP a AMP? Entonces, analicemos ese camino. Mire la imagen del IMP y mire el producto que es el AMP. Si me concentro en esas dos estructuras, ¿de qué me doy cuenta? Que en IMP hay un grupo CO en la posición 6, pero cuando ya se trata del AMP, no tiene que haber ese oxígeno, sino tiene que estar un grupo amino. Entonces, claramente, en ese paso, debo haber reemplazado ese oxígeno por un amino. ¿Qué aminoácido me puede ayudar para lograr hacer esto? Y al ver la imagen, digo, a ver, ¿cuál es ese aminoácido que está ahí? Para eso serviría saber la fórmula de los aminoácidos, para reconocer qué es lo que está llegando. ¿Qué aminoácido es? Aquí está el carbono alfa de los aminoácidos, aquí está el grupo amino, aquí está el carboxilo y aquí está el radical. ¿Qué tipo de aminoácido es este? Si tiene un grupo carboxilo en el radical, es un aminoácido ácido. ¿Cuántos aminoácidos ácidos conozco? 2. El ácido glutámico o glutamato y el ácido aspartico, o también llamado aspartato. Esos dos conozco. Si tiene un carbono y luego el grupo carboxilo, ese es el ácido aspartico. ¿Por qué? Porque para que sea ácido glutámico tenía que haber 2 carbonos y luego el grupo carboxilo. 2 carbonos y luego el carboxilo. Aquí hay un carbono y el carboxilo. Ese es ácido aspartico. Entonces aparece el ácido aspartico, reemplaza, hace que salga este oxígeno y se mete completo. Pero ya saben que él ha sido como que primero entro completo y luego me voy en forma de fumarato. No me quedo. Entonces hago eso. Primero ingreso y luego se va en forma de fumarato. Pero algo me debes dejar. Sí, te voy a dejar el nitrógeno, el grupo amino. Y ya está. Entonces primero entra completo y luego se va, pero dejando el grupo amino. Y con esa participación ya llegué a adenosina monofosfato, que es mi nucleótido de los ácidos nucleicos. Pero se necesita de qué? De IMP primero. A partir de IMP llego. Si no tengo IMP no puedo. Porque ya vimos que en el camino de las 11 reacciones no puedo obtener directamente AMP. Tiene primero que formarse IMP y de ahí llegar a AMP. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa con el GMP. No puedo obtener directamente GMP. Primero se obtiene IMP y a partir de eso puedo obtener GMP, que es la guanosina monofosfato. Entonces, ¿qué tengo que hacer en cambio si analizo esta otra ruta? Miren la IMP y miren GMP. Al comparar las dos estructuras digo, a ver, esto de aquí sí me sirve. Ah, pero aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Pero aquí sí hay. Entonces, ¿cuál es la consigna? Primero tengo que crear algo que aparezca ahí para luego reemplazarlo. Entonces, primero hagamos una oxidación. Por eso aparece NAD, para oxidar. Y la enzima que está ahí es la IMP deshidrogenasa. Es una reacción de oxidación. Gracias a la oxidación aparece un oxígeno en esta posición. Y ahora sí puedo reemplazar ese oxígeno por un grupo amino. ¿A qué aminoácido voy a llamar? A la glutamina. Porque la glutamina me ayuda a hacer esas transferencias. Quitar algo que ya hay y en su lugar poner el grupo amino. Y ya está GMP. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar para evaluar esto? Por ejemplo, una pregunta que ya les mencioné, ¿con qué molécula empieza? Ya dijeron con la ribosa 5. Les pregunté también de dónde sale. Otra pregunta que se puede evaluar la siguiente semana. ¿Qué más preguntarían ustedes? ¿Qué les parecería importante de resaltar? ¿Cuál? ¿Sí hay qué? La enzima más importante. La enzima con la que despega, perfecto. ¿Qué más? La
primer nucleótido se forma de purina, IMP. ¿Qué más deberíamos resaltar? En todo este camino, ¿hubo o no la participación de aminoácidos? Sí, les puedo preguntar qué aminoácidos participaron. ¿Qué más se dio aquí? ¿Qué vitamina o forma activa de qué vitamina también participó? Es importante. ¿O qué enzima me ayudó a aportar un carbono en forma de CO2? ¿Qué enzima me ayudó a aportar carbono en forma de CO2? Una carboxilasa, claramente la 7 carboxilasa. Y eso sería todo, porque no voy a preguntar muchos nombres de enzimas del proceso, porque son muy largas. Entonces, ese sería el fundamento. Y esta imagen que la saqué de Lieberman, yo les recomiendo que estudien Lieberman, está en el capítulo 39 de Lieberman, está súper explicadito y de ahí voy a sacar las preguntas, porque saben que Lieberman y Harper son nuestros libros guías, pero Lieberman está como que más explicado, está paso a paso. Entonces, esta imagen la saqué de Lieberman, porque me pareció excelente para resumir. Miren, en el resumen te dice que lo primero que utilizas es ribosa 5-fosfato, de ahí partes. Que necesitas ATP para que pueda darse esta reacción, también se vio en el paso a paso. Que viene la glutamina primero, también lo vimos. Que luego de la glutamina apareció la glicina, correcto, es cierto. Luego una forma activa del ácido fólico, verdad. Luego otra vez glutamina, verdad. Luego el CO2 que aportó la carboxilasa, cierto. El ácido aspartico, sí. Y el formil tetrahidrofolato hasta llegar a ¿qué? A IMP. Aquí está el resumen en orden de todo lo que intervino. De aquí voy a sacar preguntas porque ahí está la clave. Luego, si se formó IMP, que es mi nucleótido de las purinas, de ahí llegamos a ¿qué? A AMP y GMP, ¿sí o no? Para poder llegar a AMP, ¿qué les puedo preguntar? ¿Qué aminoácido intervino? El ácido aspartico. Para llegar de IMP a GMP, ¿qué aminoácido intervino? La glutamina. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Qué más puedo preguntar de este resumen? ¿Qué me dice esta partecita final de la imagen? Me dice que para pasar de AMP a ADP y luego de ADP puedo llegar sin problema a DADP. ¿Qué significa DADP? Desoxiadenosina. Ah, el nucleótido del ADN. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que transformar en la ribosa en desoxirribosa. ¿Cuál enzima se utiliza para eso? RR. ¿Qué significa RR? Es una pregunta de prueba. Y aquí está la respuesta. Ribonucleótido reductasa. Es la enzima que me ayuda a reducir la ribosa para hacer desoxirribosa. Eso es todo. ¿Estamos de acuerdo? Reductasa, porque voy a reducir, tengo que reducir la ribosa. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más puedo preguntar en la prueba la siguiente semana? Hemos visto la síntesis de novo de las purinas, pero me falta hablar de la vía de recuperación o salvamento de las purinas. ¿Qué les dije que era esa vía? Era aprovechar que hay bases existentes en el cuerpo para transformarlas en nucleótidos. ¿No es cierto? No puedo botar. Ustedes vieron tantas sintetasas que habían hasta llegar al paso 11. Recuerden que todas las sintetasas ocupan ATP. O sea que hay un consumo bárbaro de ATP para poder construir dos anillos. Gasto fuerte de ATP. Entonces no es justo que gastando tanto ATP yo pueda botar. No. Esta es la vía de recuperación. Si tengo adenina, le voy a convertir en un nucleótido. Si tengo guanina, le convierto en un nucleótido. ¿Y qué otro tipo de bases de purinas pueden haber en mi cuerpo? Esta. Hiposantina. También puedo utilizar esa base para convertirla en un nucleótido. ¿Cómo se ha sabido llamar el nucleótido cuando recupero hiposantina? IMP. Y si tengo IMP, tengo AMP y GMP. Ah, entonces no desperdiciemos la hiposantina, porque si la hiposantina se recupera, obtengo el nucleótido IMP que me sirve muy bien para llegar a AMP y GMP. Entonces aprovecho nomás, no le boto a la hiposantina.
Las enzimas que se necesitan en cada una de las reacciones son enzimas transferasas. Por ejemplo, para pasar de adenina y ya obtener el nucleótido, necesito la adenina fosforibosil transferasa. Y para recuperar guanina e hiposantina y llegar a sus nucleótidos, requiero esta que está de color amarillo, la hiposantina guanina fosforibosil transferasa. Esa misma enzima para guanina, esa misma enzima para hiposantina. Y con eso recupero las bases y tengo los nucleótidos. En Lieberman menciona, y en Harper también me parece, que cuando hay un fallo genético y la persona no tiene esta enzima, la persona puede tener un síndrome conocido con el nombre de síndrome de Lesch-Nyhan. Claro, es un problema, pues si alguien no tiene esas enzimas, ¿cómo recupero las bases? O sea que mi cuerpo estará destinado a botar esas bases y no poderlas recuperar. Entonces, hay que recuperarlas. ¿Qué es lo que hacen las enzimas? ¿Qué creen que hacen las enzimas? ¿Cuál sería el trabajo que debe hacer la enzima si entiendo que tengo la base nitrogenada y que luego ya tengo el nucleótido? ¿Qué creen que hace la enzima? Me da el fosfato y de una también el azúcar. Entonces, esa enzima debe contar con un aliado de donde sacarle y quitarle a esa molécula el azúcar y el fosfato. ¿Cuál puede ser esa molécula a la que le puedo robar el azúcar y el fosfato para meterle a la adenina, por ejemplo? PRPP, porque en la fosforibosil pirofosfato había la ribosa y habían 3 grupos fosfatos, o sea que tiene hasta para regalar. Entonces, la enzima trabaja conjuntamente con PRPP. Aquí está un fosfato, otro fosfato y otro fosfato y la ribosa. Si le robo a esta el fosfato y la ribosa, se lo conecto acá. ¿Qué le queda a la pobrecita PRPP? Ya solo le quedó 2 fosfatos. Te dejé ya solo 2 fosfatos, porque me robé la ribosa y un fosfato. Eso se lo metí a la base y ya tengo los nucleótidos. ¿De acuerdo? Muy bien. En la síntesis de las pirimidines es mucho más corto porque solo se trata de sintetizar un anillo. Y van a ver que la cuestión se simplifica bastante porque aquí solamente hay 2 aminoácidos fundamentales. Miren aquí. A diferencia de lo que pasa en las purinas, en las pirimidinas no empezamos con ribosa 5-fosfato, ¿no? Aquí primero vamos a construir la base y cuando ya tenga todo listo, ahí voy a meter el fosfato y el azúcar. Entonces funciona de diferente forma. La otra primero se aseguró de tener el azúcar y el fosfato y construir los 2 anillos. En la síntesis de pirimidinas no. Primero voy a construir la base y luego meteré el azúcar y el fosfato. Por eso la primera reacción, miren, dice que reacciona el CO2, reacciona la glutamina y se necesita de ATP. Y dice que la enzima clave es la carbamoil fosfato sintetasa 2. ¿A qué nos recuerda esto? Sí, de la urea. Muy bien. La diferencia es que en el ciclo de la urea hay la carbamoil fosfato sintetasa 1 y aquí que estamos en la síntesis de purinas, la 2. Diferente. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? El CO2 aporta el carbono. ¿Y la glutamina qué va a aportar? El nitrógeno. ¿Qué pasa si yo uno carbono y nitrógeno? ¿Cómo se llama la molécula que se obtiene? Carbamoil fosfato. Muy parecida al ciclo de la urea. Carbamoil fosfato, la primera molécula. Solo ahí se parece. Pero las enzimas son diferentes, ¿no? Pero me sirve para hacer la analogía. Entonces, el carbono proveniente del CO2 se une al nitrógeno proveniente de la glutamina y el fosfato, aportando gracias al ATP, forma carbamoil fosfato. Ya tengo ahí al menos un carbono y un nitrógeno del esqueleto. ¿Qué tiene que venir? Un aminoácido que me aporte de manera completa los demás elementos del ciclo. ¿Qué aminoácido viene? El ácido aspartico. Y aquí el ácido aspartico también opera de manera diferente que en las purinas, porque en las purinas primero entró todo y luego se desanimó y solamente dejó un nitrógeno. En las pirimidinas no, entra por completo, se dona por completo. Entonces por eso se ve que el carbamoil fosfato más el ácido aspartico ya completó el anillo.
Ya se generó el anillo. Ese anillo, esa estructura que se forma es del ácido carbamoil aspartico. Y si ustedes ven, ¿qué es lo único que le falta al anillo? Cerrarse nomás. Entonces, por eso en la siguiente reacción, para llegar al DOA, que es el ácido dihidroerótico, ya está cerrado. Ahora tengo un problema con el DOA, que el DOA tiene aquí un grupo carboxilo. Y cuando yo les mostré la estructura, no había ningún grupo carboxilo ahí. No había. Entonces, ¿qué tendré que hacer en la siguiente reacción? Es sacar esto. Adiós. ¿No es cierto? Necesito sacar, es decir, una descarboxilación. Pero antes de ocuparme de eso, hay un problema más grande. Que aquí, en el ácido orótico, no hay ni el azúcar ni el fosfato. Entonces, antes de encargarme de esto, mejor me encargo y le meto un azúcar y un fosfato para que ya aparezca nucleótido. Entonces, es lo que hace esta transferasa. Le llamo al PRPP, ¿para qué? Para robarle el azúcar, el fosfato y metérselo al ácido orótico. Por eso aquí ya se ve OMP, que ya es un nucleótido. Pero ese nucleótido, ahí sí me está estorbando el carboxilo de aquí. Con una descarboxilasa, chao, se va. Y ya me queda UMP, uridina monofosfato, que ya es un nucleótido para mí importante para los ácidos nucleicos. Esa uridina monofosfato se puede convertir en uridina difosfato. ¿Para qué? Para que a partir de uridina difosfato lleguemos a timidina monofosfato y a citidina trifosfato, que son los nucleótidos de mis ácidos nucleicos. ¿De acuerdo? En ese camino vamos a ver que para pasar de UDP a TMP necesito el aporte de una forma activa del ácido fólico, metenil tetrahidrofolato. ¿Para qué necesité esto? Porque recuerden que cuando le mostré la timina tenía, ¿no es cierto?, un metil, y aquí no hay metil. Entonces, el aporte de esta forma activa me va a dar esto, y ya tengo la TMP. Y por el otro lado, ¿qué debo resaltar? Que necesito en cambio la glutamina. ¿Para qué necesito la glutamina? Porque en la citidina trifosfato este oxígeno no está, sino está un grupo amino. ¿De dónde viene ese grupo amino? De la glutamina. Entonces, es lo que tienen que ustedes señalar para que entender que primero se forma UMP, luego UDP, y a partir de UDP llego a TMP y a CTP. Este con una forma activa de la B9 y esta con la glutamina. Y ese resumen también está en esta imagen de Harper de aquí, de Lieberman, perdón, con el resumen que acabo de mencionar. Es un proceso que requiere ATP, sí, menos que las purinas, porque ahí se gasta más por hacer doble anillo. También se pueden recuperar las pirimidines, claro. Si tengo bases libres, la diferencia es que las purinas se recuperaban con la PRPP y les metíamos de una el azúcar y el fosfato. Las pirimidinas son más delicadas en este aspecto. Dicen primero, por favor, solo colócame el azúcar. Y después, en una siguiente reacción, pásame el fosfato. Pero no de golpe. O sea que aquí no voy a utilizar PRPP, no. Aquí primero un azúcar y luego un fosfato. ¿De acuerdo? Bien. Y se recuperan igual. Y cerramos la asignatura con esto, que es la degradación de purinas y pirimidinas. Para la prueba del ácido úrico necesitábamos haber revisado esto, porque si usted analiza esta imagen de acá, es la degradación de purinas. ¿Y a qué me ha sabido conducir la degradación de las purinas? A ácido úrico. Para que mi cuerpo elimine las purinas, yo necesito convertirlas en ácido úrico, porque el ácido úrico es soluble en agua y se puede eliminar por la orina. Entonces, ¿qué es lo que veo en esta imagen? Que primero en la degradación tengo el nucleótido. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitarle parte por parte. Entonces, nucleótido, te voy a quitar el fosfato. Te hiciste nucleósido. Ahora el nucleósido te voy a quitar el azúcar y quedaste como base nitrogenada. ¿Qué base nitrogenada se forma? La hiposantina, que ya le vimos en la síntesis, claro. Al degradar adenina, hiposantina. Y esta hiposantina se convierte en santina y la santina deriva a ácido úrico y se acabó, se degradó. Por el lado de la guanosina, era nucleótido. Le quito el fosfato, se hace nucleósido. Le quito el azúcar, se hace base. ¿Qué base me queda? La guanina. Aquí se me queda la guanina.
Y la guanina se convierte en santina y la santina en ácido úrico. Cuando se trata de pasar de santina a ácido úrico, vean la enzima clave, es la santina oxidasa. Si el paciente que tenemos genera demasiado ácido úrico, más de lo normal, va a tener un problema, pues. Mi cuerpo va a decir, aquí hay un ácido que no debería estar. Y entonces el cuerpo empieza a inflamarse y se genera el síndrome o la patología de la gota. Y en la gota, hasta que me caiga la sábana encima de mi piecito, dedito gordo, me duele. ¿Por qué me duele tanto? Porque mi cuerpo está reaccionando a esta molécula extraña que debía haberse eliminado en la orina, pero como generé tanto, se acumuló y se cristalizó y se formaron los cristales de ácido úrico. La gente piensa que al pisar es porque el ácido úrico está ahí como unas agujas y me duele cuando piso. No es verdad. Lo que ocurre es que ese ácido úrico, como está en forma de cristales, que es un cuerpo extraño, mi cuerpo trata de defenderse y empieza el proceso inflamatorio. ¿Qué se está generando entonces en gran cantidad ahí? Prostaglandinas. Está la vía de la ciclooxigenasa en su apogeo y está generando mi inflamación, que es el dolor que yo siento. Entonces, ¿qué debería hacer el médico? ¿Será que debería en primera instancia bloquear esta? No. Primero vamos a atender la inflamación. Entonces, ¿qué fármaco puedo enviarle a mi paciente para bloquear la vía de la ciclooxigenasa y que no se produzcan prostaglandinas y que él tenga un alivio y sienta que puede dormir? ¿Qué vamos a hacer? Es un caso que les va a tomar el examen. Eso deberían poderme responder ahorita. ¿Qué vamos a bloquear? Ya hemos hablado de esto. ¿Por ahí? ¿No venía el diurético? No. No, pues ¿Qué vamos a mandar? Yo quiero bloquear la vía de la ciclooxigenasa porque eso me genera mucha prostaglandina y la prostaglandina es la que me da el dolor, la inflamación. ¿Qué hago? Por ahí. ¿Qué? Ibuprofeno, muy bien. El ibuprofeno es un AINE. Los AINES son antiinflamatorios no esteroidales. ¿Qué van a hacer? A bloquear la vía de la ciclooxigenasa. Si bloqueo la vía de la ciclooxigenasa, no se generan prostaglandinas, disminuyen y yo siento alivio. Ahora sí, después de haberme aliviado, de sentir ya al menos puedo caminar, puedo estar mejor, ahora sí, vamos a inhibir a la santina oxidasa, porque su problema sigue siendo el mismo. Sigue teniendo muchos cristales de ácido úrico, pero ya no están. Ahora necesito bloquear, necesito que disminuya el ácido úrico, que no se genere tanto. ¿Qué voy a hacer? Bloquear esto. Y en Harper decía, ¿con qué fármaco bloqueamos esto? No han leído. Alopurinol. Con alopurinol bloqueo santina oxidasa y se disminuye la concentración de ácido úrico. Porque yo necesito que mi paciente, ahora que ya le alivié la inflamación y el dolor, ahora necesito resolver el problema de disminuir el ácido úrico que tiene. ¿Y cómo hago eso? Bloqueando santina oxidasa. Disminuye la concentración de ácido úrico. O sea que el ácido úrico ha sido soluble, sí, pero hasta un punto nomás. Tiene una solubilidad limitada para eliminarse por la orina. Si yo traspaso esa solubilidad y se genera demasiado ácido úrico, cristaliza y se forman los cristales de ácido úrico para la gota. ¿Sí estamos claros entonces en eso? Muy bien, ¿qué pregunta quería hacer por ahí? Pero no se supone que los AINES son malos para los riñones. Los AINES, que son inflamatorios no esteroidales, son fármacos que me ayudan muchísimo a controlar la inflamación. Que si bien abusara de ellos pueden darse problemas. Pero lo único que puedes hacer si tu paciente está con el pie y el dedo gordo inflamado, le tienes que dar de ley una AINE. No hay otra forma. Si no, no va a poder ni dormir el pobre del dolor y peor caminar. Entonces tienes que ayudarle en ese sentido con un AINE de ley para bloquear. ¿Sí? Muy bien. Eso es importante, por eso estudiarán bien esta ruta también para lo que es la práctica que vamos a hacer la próxima semana. Entonces, la próxima semana, en la primera hora, nos veremos en el centro de cómputo para dar la prueba desde el ciclo de la URI en adelante, hasta aquí. La segunda hora, vendremos al laboratorio para poder hacer la práctica, que no dura más de 15-20 minutos, y de ahí la evaluación de la práctica. ¿Ya? Listo. Una pregunta ahí, ¿por qué se degradan las purinas? O sea, no se pueden reciclar. No, porque ya después de haber cumplido su ciclo y haber servido para la construcción, en este caso de los nucleicos y demás, llegan a un punto que no pueden acumularse, tienen que degradarse.
Así mismo como el... Así mismo como Claro, tiene que en algún punto ya degradarse, porque así como sintetizas tiene gran cantidad, también hay un punto que tu cuerpo debe eliminar todo